Bienvenida a este que es su espacio. Lidia, muy buenos días y bienvenida otra vez. Muy buenos días, chicos. Buenos días, Lidia. Un placer. ¿Qué Pues, tal? Mucho calor, antes de nada, mucho calor, ¿verdad? Muchísimo calor. ¿verdad? Además, nos ha traído una cierta alegría que, bueno, pues sinceramente buena falta nos hace, porque es difícil reírse en un día como hoy, que estamos haciendo casi un monográfico de lo sucedido en Venezuela y lo trágico que está siendo todo, y lo queremos enfocar desde distintos puntos de vista. Un poco por resumirte, hemos tenido a Marta Dueñas, nuestra psicóloga de cabecera, contándonos pues cómo se puede llevar el estrés postraumático, tanto de familiares como de las propias víctimas. Ha venido nuestro amigo Joaquín Martínez Campillo, que es geólogo, para explicarnos un poco en el terreno, y también hemos tenido al padre Carlos Daniel Mejías, porque qué duda cabe que la fe también en estos momentos ayuda muchísimo. Lo que pasa que ella no quería quedarse atrás, y Lidia pues también en neurociencia y misticismo. Hoy vamos a versar algo, o por la tangente, sobre Venezuela, porque nos has traído un término de esos que nos gustan mucho pero que no entendemos muy bien y que tú necesitas explicarnos. Claro. Cuéntanos. Yo lo entendía por otro lado, ahora lo diré. Ah, vale, vale. Bueno, ahí traigo el trauma vicario, Esto es. ¿vale? Que es algo que está interesante saber y conocer, porque es un tipo de trauma que puede suceder a través de consumir mucho contenido violento, de desastres naturales, de violencia. Y al final, como el cerebro realmente lo que hace es procesar imágenes y sonidos, Claro. aunque no estás ahí, tu cuerpo no está viviendo la experiencia, una exposición continua a imágenes de ese tipo estresa el sistema nervioso y puede generar un tipo de trauma que es el trauma vicario, ¿no? Que Claro. esto le pasa a mucha gente que hace documentales de posguerra, de guerra, de violencia, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque este tema siempre lo traigo, y ahora que estábamos valorando de qué hablar, ¿no? En el programa, me acuerdo cuando pasó lo de la Dana aquí en España. Sí. El nivel de frustración, ¿no? De gente que es altamente sensible y se siente incapaz de exponerse ni a un voluntariado, ni siquiera a ver imágenes sobre lo que ha sucedido, y necesita mirar para otro lado, ¿no? Protegerse, básicamente. Sí. Y ahí, claro, aparece mucha culpa porque es como que hay que arrimar el hombro. Claro. Pero no siempre estás en la capacidad de hacerlo. O tu sistema nervioso tiene la capacidad de exponerse a un voluntariado, ¿no? Entonces, bueno, a todas las personas que les gusta hacer el voluntariado, revisemos desde dónde lo hacemos. Claro. Si realmente es desde una intención altruista, de ayuda, etcétera, o si a través del voluntariado estamos intentando cubrir un vacío personal, porque ahí nos podemos exponer a situaciones para las que no estamos preparados. O sea, el voluntariado no vale solo con ayudar, y esto es algo que a mí me gusta decir, y es que hay mucho impulso de venga, voy, pero no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar, y te expones a cualquier cosa cuando haces voluntariado. Correcto. Y se puede hacer voluntariado desde muchos lugares, ¿no? Entonces, revisa bien cómo está tu sistema nervioso, cómo está tu capacidad de gestión de estrés, de tensión, tu capacidad de gestionar imágenes duras. A veces las imágenes no son duras, pero el contexto y la historia sí que es duro. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y para las personas que estamos aquí y que se manifiesta como esa culpa, esa frustración, o para esos venezolanos que están aquí y no pueden parar de ver imágenes de su país por frustración de no poder estar allí, para sentir que al empatizar están arrimando el hombro, cuidado con el trauma vicario. Claro, porque aquí hay un tema muy, muy importante y muy, muy peliagudo. Está el tema de queremos saber, porque evidentemente, sobre todo los ciudadanos venezolanos, quieren saber y quieren estar atentos a los periódicos, a las teles, pero también está la responsabilidad. Gertrude y yo damos los periódicos todas las mañanas, y no lo voy a nombrar, pero hubo un periódico que en el primer día, o sea, el jueves pasado, ya sacaba el cuerpo de una persona fallecida entre unos escombros. No tiene ningún sentido. Entonces eso no ayuda. Esa responsabilidad de los medios de comunicación nos toca a nosotros, pero por otro lado, claro, yo entiendo que un venezolano, una venezolana, no se pueda despegar de la tele, aunque en ese momento a lo mejor le está dañando a sí misma, ¿no? Sí, o sea,
Es que es delicado, ¿no? Porque yo también siento que los medios de comunicación tienen un propósito fundamental y es dar visibilidad a lo que sucede en el mundo. Sí. A veces lo que sucede en el mundo es así de duro, ¿no? Y así de peliagudo. Pero claro, también hay otra contraparte y es que el lector quizás no está preparado para entender, ver y procesar esa imagen. Entonces yo jamás pondría eso como una portada de periódico. Claro. Pero tampoco sería una fotografía que yo guardaría en un cajón, quizás la sacaría al final del reportaje. Claro. Y avisaría durante el reportaje que en las últimas páginas hay imágenes explícitas que pueden herir la sensibilidad del exacto, lo que se ha hecho siempre. Exacto. Es que no todo vale, y hay veces, hoy es el día de las redes sociales, vamos a recordar también. Sí, encima. Sí, no sabía. Y entonces también, pues bueno, pues el sensacionalismo, ¿no? Sí. Pues que claro. A las redes han sabido captar ese amarillismo o sea, de algunos tenemos que periódicos. entender la psicología de los humanos para entender por qué las cosas se hacen virales y por qué, de alguna manera, aunque sentimos sufrimiento al ver imágenes, no podemos evitar mirar para otro lado. Claro. Tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano. Cuando tú como especie ves que hay una amenaza, ¿no? Es muy difícil mirar para otro lado porque tu sistema nervioso, que en ese momento se pone en modo alerta, la información es poder, quiere saber, quiere escuchar historias de la persona que se salvó, por qué se salvó, por si algún día te pasa a ti. O sea, claro. hay ahí una parte donde el sistema nervioso se queda pillado, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, siempre lo que hablamos en esta sección, de tener herramientas de autoliderar tu sistema nervioso y tu atención, porque al final tu sistema nervioso está liderado por tu capacidad de dónde destinas y depositas tu atención. Claro. Por eso los rituales sirven para reequilibrar el sistema nervioso, para reprogramar el inconsciente, porque aunque son simbólicos y artificiales, como deposita tu atención ahí y el cerebro se lo zampa todo, tiene ese poder. ¿Cuántas veces, perdona, hemos visto una película, ¿no? Una película de guerra, una película, unas muy chulas, muy, muy bonitas, pero que conlleva a la guerra? Estoy diciendo la palabra bonita, pero me refiero a lo que es pues el montaje, la historia puede ser etcétera, bonita, ¿no? pero es bélica, claro. Claro. ¿Y con qué traumas vienen? O sea, que ya no son no son las mismas personas que se fueron, porque han visto, ellos están vivos, pero han visto fallecer a sus compañeros, a ese sufrimiento. O sea, quiero decir, todo eso, aunque sea una película, ¿no? En un conflicto bélico, peor, porque muchas veces no saben ni por qué están allí. Y tienen que defenderse matando. Tiene que ser horrible vivir esa situación y volver. Sí, o sea, esto es abrir un cajón brutal porque como en España, por ejemplo, en la parte de Europa, la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que nuestros abuelos, o sea, que esto fue hace nada, claro, ¿vale? O sea, esto fue antes de ayer. A nosotros nos parece hiper lejano porque no había redes sociales en ese momento y no hay reels a punta pala de campos de concentración o de imágenes de guerra, pero esto fue antes de ayer. Y a día de hoy, esta generación, mi generación, de la generación Z, millennial y los que están y los que vienen ahora más pequeñitos, se puede ver clarísimamente como una búsqueda incesante hacia la paz y hacia la ecuanimidad, donde lo material ha dejado de tener tanta importancia y el dinero también, y ahora se escucha mucho a la gente joven hablando con un discurso muy parecido a la gente mayor, y es: valoro más el tiempo que el dinero. Y tú en plan, a ver, esto la gente joven nunca lo decía antes, era ese momento de querer comerte el mundo, un poco el paradigma del sueño americano, tal, y es porque al final, cuando una generación se ha sometido a una masacre, a un genocidio, a un accidente medioambiental donde ha habido tantos muertos, como por ejemplo el caso de Venezuela, eso tiene un impacto en esas personas y en la descendencia que va a salir de esas personas, porque ese sistema nervioso se va a quedar pillado de por vida. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí van a empezar a aparecer fobias. Ahí es cuando aparecen traumas irracionales que no entiendes, que tú nunca te has quedado encerrado en un ascensor, pero si el ascensor se queda parado, tú tienes una fobia espectacular. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuviste a una bisabuela que estuvo entre los escombros, en el caso de Venezuela, días, ¿no?
o en nuestro caso en España y en Europa, pues todo el impacto que tuvo la posguerra, pues ha hecho que también haya es la generación de las relaciones difíciles con las madres, porque eran mujeres que les tocó masculinizarse muchísimo porque la figura del hombre desapareció. Sí. Y le tocó serlo todo, ¿no? La que nutría, la que protegía físicamente. Entonces son generaciones que criaron de una forma muy fría y por eso ahora hay como tanta sensación de personas altamente sensibles, que en realidad solo es un 20% de la población, y el resto de personas que se autodenominan altamente sensibles son personas con estrés postraumático complejo, y ya está. Ansiedad crónica, sí. o que se quieren subir al carro directamente. O síndrome o TDAH, o bueno, en fin, sí, hay otros aspectos, ¿no? Otros aspectos, sí. Pero va por ahí, ¿no? Entonces, claro, para mí, una de las cosas más valiosas que tenemos en esta vida es nuestra capacidad para elegir, y creo que tenemos la responsabilidad y nos merecemos darnos eso a nosotros mismos como un acto de amor propio y de honrar tu propia vida y de que no estés allí, el no estar todo el día pegado a esas imágenes, ¿no? Desde ese lado inconscientemente macabro al que nos empuja nuestro ADN y nuestro instinto de supervivencia. Entonces, me encanta que antes de mí haya venido un cura, porque ¿dónde está Dios en esos momentos, no? Claro, mucha gente, él mismo ha dicho que entiende que se lo pregunten. Claro, ¿dónde está Dios? Él mismo, o sea que... Cuando estás viendo niños sepultados por escombros. Claro. Bueno, pues Dios está en todas las personas que se acercan a ayudar, en personas que se han cogido un billete para ir hacia allá. Dios está en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, creo que debemos destinar nuestra vida a buscar a Dios, o sea, a buscar la esperanza, la paz, el perdón, el buscar todo el tiempo. O sea, realmente es un ejercicio de ir quitándote peso y piedras de la mochila que no termina nunca, porque la vida pues nos trae noticias de todo tipo, ¿no? Y por cómo estamos reprogramados, las negativas siempre tienen más impacto en el sistema nervioso. Me vas a permitir volver al estrés... al trauma vicario. Al trauma vicario, gracias. Porque aquí, por ejemplo, mi compañera y yo, y todos los compañeros de medios y compañeras de medios, muchas veces te tienes que desinhibir de noticias que das. Son terribles. Sí, porque vas a soñar lo que has visto durante el día. Sí, totalmente. Entonces... Y entras como en un círculo... Y has hablado de algo muy importante, que es la culpa. Porque yo cuando ahora termino de leer una noticia terribilísima y me voy y tengo ganas de llegar a ver a España contra Austria el jueves, porque estoy contento, porque soy futbolero, me siento mal porque que fíjate cómo está el mundo. ¿Eso cómo lo podemos sobrellevar? Porque hay que sobrellevarlo, no nos queda otra. Bueno, entendiendo que merecemos tener placer, gozo y disfrute, aunque hay alguien en el mundo sufriendo, mientras nosotros estamos celebrando algo. Eso es importante. Porque nos tocará a nosotros, en algún momento nosotros estaremos sufriendo intensamente y habrá alguien en otro lado del mundo que sea el día más feliz de su vida, Yo ¿no? ayer decía precisamente a unas personas que bueno, me acerqué por un momento y me fueron a contar cosas que estaban pasando y no eran buenas, y dije, de verdad os lo pido, por favor, entenderme. No me lo contéis. Estoy todo el día dando noticias que no son buenas, e intento ver lo menos, pero tenemos que estar informados, no queda otra, y no quiero estar oyendo otras cosas que no es que no me importen, es que no quiero. Claro, no es que no seas sensible. Quiero que hablemos de otras cosas, ¿no? Y es súper importante escuchar esa necesidad que tiene el cuerpo, porque claro, cada uno se dedica a lo que se dedica. Y a lo mejor una persona que está todo el día hablando de números y contabilidad necesita como esa conexión humana y ver como esa parte emocional del mundo, ¿no? Claro. Pero tú que, por ejemplo, trabajas en la tele, o la gente que trabaja en medios con el tema de la pandemia, del COVID, de la DANA, hay un punto donde te toca equilibrar ese sistema nervioso, porque si no, el mensaje que constantemente está recibiendo tu sistema nervioso es: el mundo es un lugar peligroso. Claro. Puedes morir. Entonces, este es el tema del trauma vicario. Si quisiéramos... O sea, si una persona quisiera reprogramarse y elegir vivir en un mundo de guerra, solo tendría diariamente que engancharse a todos los periódicos del mundo y todas las noticias del mundo bélicas, que todos los días hay noticias bélicas, y estaría viendo un apocalipsis. Su sistema nervioso
estaría viendo un apocalipsis. Y hay gente que ya lo está hablando, de que Sí. este es el fin del mundo. Sí, Totalmente. es que se puede ver claramente tendencias de, ¿Verdad? pero en realidad si tú revisas la historia de la humanidad, Ujú. siempre ha habido temas bélicos, ¿no? Entonces, el punto es que igual que tenemos esa cara de la moneda, tenemos a ese amigo excesivamente positivo que vive como una realidad paralela porque tiene un sesgo positivo exacerbado y no le hables de cosas negativas porque te dice que eres una persona negativa y tal. Claro. Y eres... Entonces, para mí, el equilibrio está en el punto medio porque las malas noticias te ayudan a valorar y a honrar las buenas y acentúan la empatía ante el sufrimiento ajeno, porque tampoco es bueno polarizarte en el otro lado, porque cuando alguien venga con un punto de dolor y de sufrimiento, vas a castrar, Claro. porque no estás acostumbrado a exponerte a la sensación del enfado de otro, de la tristeza, de la desesperanza. Entonces, es muy importante que para que el trauma vicario no aparezca, no tengas una larga exposición todo el tiempo a una noticia que esté asociado con muerte, enfados o violencia. Sí, a no ser que seas alguien que tenga algo que hacer en el asunto, digamos. Sí, si tú quieres estar conectado, pues destina 10 minutos al día, ¿no? De verdad no más, Informarte, 10 minutos, Claro, o sea, claro. no más. Y luego, perdona Lidia, y ustedes me dan la razón entera, ponemos, por ejemplo, una foto de un amanecer y tiene pues tantas visualizaciones. Ponemos cuando pasó la Dana y son millones. Sí, Sí. O de una foto de un accidente de coche. sí. Llama más la atención la Sí. desgracia, es así. Pero Eso porque es. está en nuestro ADN. Nosotros estamos programados para sobrevivir. Parece que no somos animales, que somos seres mega súper sofisticados y tal, pero de verdad que vivimos constantemente reaccionando. Entonces, claro, todo lo que... y tiene que ver con la psicología del marketing y porque es la psicología, es nuestra psicología, es nuestro software. Claro. Nos llama la atención, la alerta y la alarma, porque estamos programados para sobrevivir. Entonces, todo lo que pueda suponer una amenaza en Vale. todos sus sentidos siempre va a tender a ser más viral, a tener más rápida difusión, porque cuando tú quieres a alguien, o sea, ¿cómo funciona la viralidad? La viralidad funciona por 3 razones. Me he acordado de ti, esto te puede servir, me siento identificado. Ujú. Si tu post en Instagram tiene estos 3 factores, es viral. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú ves algo que puede ser peligroso para ti y dices, uff, esto qué horror, me identifico, me lo guardo, o mamá, me acuerdo de ti, te lo mando para, estate atenta, ¿no? Atenta con esto, te lo mando. Y luego el me he acordado de ti porque el otro día tienes esa amiga que te ha hablado de Venezuela, entonces ves la noticia y se lo pasas, ¿no? Pero esto desmiente entonces el falso mito quizá de que todo es por morbo. No, es por supervivencia, por decirlo de Es alguna forma. supervivencia. Claro, supervivencia. Cambia mucho la historia, me refiero. Claro. Es supervivencia, es morbo. Nada que ver. Es, Sí. la supervivencia se puede convertir en morbo cuando tú disfrutas Sí, claro. viendo el Sí. sufrimiento de otras personas. Pero en realidad lo que hace viral es nuestro instinto de supervivencia. Ujú. De decir, ¿por qué nos llama tanto la atención el testimonio de los supervivientes? Porque queremos tener esa información. Claro, pues Queremos sí nos saber pasa. por qué carajo hizo ese tío Sí. que fue el superviviente de un edificio de 10 plantas y fue el único que sobrevivió cuando era el que vivía en la 5ª planta. Ujú. Queremos saber esas historias por pura supervivencia, por puro... por saber si hay algún secreto Por instinto. que claro. podemos necesitar conocer en algún momento. Entonces, para que no aparezca el trauma vicario, pero tampoco dar la espalda y seguir conectado a esas cosas, si para una persona es importante, es indispensable tener una exposición controlada. Entonces, 10 minutos. Si eres una persona muy visual, a lo mejor no necesitas ver las imágenes de forma implícita y te basta con leer el artículo Y ya está. o escuchar el artículo. Si eres una persona muy auditiva, a lo mejor no te interesa ponerte la radio para escuchar audios de familias mandándose Durante horas. cosas y lo tienes que leer. Entonces, yo siempre recomiendo que la mejor forma para evitar el trauma vicario es leer sobre las cosas y evitar la imagen y el audio. Y el audio. Y muy importante lo que has dicho antes, vamos a luchar contra esa culpa, sabiendo que podemos y nos merecemos el gozo y el disfrute.
Sí. Pese a que el mundo está manga por hombro, ¿no? Digámoslo así. Sí. Y también esto tiene que tener su control y ya está. Y muy no tiene importante más. escuchar Torrevieja Radio porque no ponemos audios malos. Eso es verdad. Y también es muy interesante porque el mundo del entretenimiento tiene esa misión. O sea, el mundo del teatro, el mundo de la música, el mundo del entretenimiento tiene una misión de evadir la atención a las cosas que nos están generando tensión. Entonces, claro, al final vivimos en una línea donde toca tener mucha responsabilidad y ser muy consecuente, porque también puede ser una fuga de escape para ignorar una realidad y no enfrentarte a algo, a un sistema que a lo mejor hay que cambiar a nivel político o económico. Entonces, es como tener claro que lo que sana el trauma siempre es increíble, pero es el placer. Un placer, claro. Y entender que tampoco podemos vivir en un mundo hedónico de placer porque el dolor nos conecta con la vida, con la realidad de nuestra existencia. Claro. Entonces, es todo el tiempo jugar esas dos cosas, ¿no? Entonces, para alejarnos del trauma vicario es importante que no perdamos el control ahora en la dopamina y en el swap rápido de Instagram, porque a lo tonto, como te quieres atrapar en el algoritmo y te le hayas dado a 4 guardados de Venezuela, tu lupita en Instagram del Explora va a ser todo imágenes de eso y te puedes ver fácil 1 hora de imágenes que además cuando te expones a imágenes rápidas e intensas se impriman más en el cerebro. Claro, se quedan más tiempo, sí. Sí. Lo que pasa que me haces recordar, perdóname, el melómano que llevo dentro me hace recordar una banda española tremendamente buena que se llamaba Difícil Equilibrio, que es lo único, es donde está ¿no? la virtud, en ese equilibrio. Es que pero por eso es súper importante entender cómo funciona el sistema nervioso, porque ¿cómo vas a encontrar equilibrio si no sabes cómo funciona? Claro. Entonces, te imprima mucho más un Para eso trauma. estás aquí, Lidia. Claro, entonces, te imprima mucho más un trauma vicario Sí. cuando tú estás en Instagram y te has tirado media hora haciendo swipe y viendo pequeños cortos de lo sucedido en Venezuela, que exponiéndote media hora o 1 hora las noticias escuchando lo de Venezuela, porque a lo mejor vas a ver 4 o 5 imágenes de Venezuela intensas, Sí. pero cuando tú, ojo, y además la gente cuando sube Reel sube el momento Exacto, pico sí. de máximo impacto emocional y estás pum, 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 el cerebro acaba de registrar a lo mejor en 1 hora 100 imágenes de amenaza Sí, frente a 5. Entonces esto te dispara más claro. el trauma y el estrés, ¿vale? Entonces, Interesante. Es así, es Pero una además realidad, de interesante, Es- importante entenderlo, porque a micrófono cerrado yo te he comentado algo que a mí me generaba estrés vicario y yo no sabía que era eso. Y yo tomé ya la decisión hace mucho tiempo de parar de ver, de enterarme de este tema. Y creo que eres la primera persona al que se lo he dicho así, de abiertamente, y me ha dicho, no, claro. ¿Entiendes? Es que la gente te suele decir, pero... a la gente que quiera investigar más sobre el trauma vicario, sobre todo he sido mucha investigación con eso en el accidente de las Torres Gemelas. Ah, claro. Porque el accidente de las Torres Gemelas fue el primer accidente como Hemos hablado de ello televisado. Sí, hoy justamente, sí. Fue un sí. accidente Es que televisado exactamente. previo, durante y post. Porque Sí. claro, el terremoto es como que... bueno, sí, por las redes sociales hay imágenes de gente grabando en tiempo real, Sí, pero, sí. En aquel entonces no pero era en tan- aquel momento No. Era más impactante. tú lo ver veías, esto, sí. veías que algo iba hacia allá, Sí. era algo humano, Sí. no era algo sobrenatural, ¿no? De la Tierra, No, no, no. y no podías evitar que ese avión se estrellara, ¿no? Entonces, hay muchos estudios respecto al trauma vicario de cómo impactó eso en el inconsciente de personas que vieron el accidente, que estaban cerca, que no iban ni en el avión ni estaban en ninguna de las torres que cayeron y que tuvieron un trauma espectacular, ¿no? Sí. Y de repente se activaron fobias y Totalmente. miedos para subir en avión Sí. o en Para tren. subir a pisos altos. Solo déjame de muchas- puntualizar, claro. porque hablamos muy rápido. Me gustaría llamarle ataque terrorista más Sí. que accidente, porque fue lo Sí, que fue un ataque un ataque terrorista. terrorista. Pero sí. es cierto que, por ejemplo, los que ya tenemos una edad, yo recuerdo exactamente, casi si me apuras, hasta las conversaciones que tuve ese día con los compañeros de trabajo, con mi pareja, con mi familia, porque lo vi en directo en la tele, yo estaba comiendo. Entonces, ese yo creo que fue un antes y un después en la era moderna, ¿no? Sí,
Y luego también el trauma vicario tiene más predisposición a aparecer en ciertas personas que en otras. Sí. Y depende mucho de la retórica con la que esa persona de por sí registra la vida. En la vida pasan cosas y nuestra memoria es limitada. Lo único, o sea, está demostrado que lo que al ser humano le ayuda a memorizar tiene que ver con sesgos de confirmación, o sea, tiene que ver con el storytelling y cómo eso entra en la retórica. Sí. Entonces, si tú tienes una retórica pesimista, alarmista y de conspiración, confabulación, cosas así, este tipo de cosas vas a memorizar imágenes, vas a recordar imágenes, noticias de prensa que te encajan con la retórica. Claro, con tu ¿Vale? propio argumentario. Claro. Entonces, es súper importante cambiar la retórica de base, por eso la importancia de la hipnosis, porque hay muchas veces que no has tenido ni padres que te enseñen a hacerlo, en toda tu familia esa es la retórica y no tienes modelos de referencia Claro. para entender cómo es una retórica positiva o esperanzadora, ¿no? Entonces, si tú no tienes una retórica esperanzadora, estás predestinado a vibrar como máximo en orgullo, pero nunca vas a tocar la aceptación y de ahí para arriba, ¿no? Y del orgullo hacia abajo, que hemos estado todos estos meses hablando sobre la culpa, el miedo, la venganza, todo esto, es donde se cultiva la enfermedad, porque es donde el sistema nervioso está hiperactivado. Entonces, reprogramar tu subconsciente para tener una retórica esperanzadora hace que cuando ocurran momentos como los de Venezuela, también tu registro y tu forma de memorizar las imágenes que has visto no se acerque tanto al trauma vicario porque lo miras desde los ojos de Dios, ¿no? Desde los ojos del cura, de la fe, de la esperanza, claro que sí. desde mira qué bonito, la cantidad de gente ayudando y miras en la cantidad de filas de personas ayudando y entonces tu cerebro asocia, cuando hay un problema la gente viene a ayudar, la gente cruza el globo, si hace falta. Claro que sí. Pero luego hay gente que por su retórica, no, se queda con, fíjate, el bebé que ha perdido la madre y se ha quedado huérfano, fíjate. Entonces, esa tendencia a razonar, pues, y a lo que vas a recordar de cada experiencia depende mucho de cómo te hablas todos los días. Entonces, si quieres ser un gran voluntario, si quieres ser esos ángeles que están en primera línea, o construyes tu mentalidad desde ese lugar, desde la esperanza, desde el servicio, desde la ayuda y desde Dios, o si lo construyes desde la supervivencia, vas a tener trauma vicario. Y además esto es algo que tú tratas en tus sesiones, el trauma vicario, a través de la hipnosis. Muchas de las cosas que nos has traído, no sé si muchas o todas realmente se pueden tratar a través de la hipnosis. Pero te han llegado pacientes. Todo se puede tratar en la hipnosis porque la hipnosis lo que trabaja es con tu red neuronal por defecto. Entonces todo lo que percibimos de la vida tiene que ver con esas conexiones. Entonces, como no está enfocada en el síntoma, sino en el origen, para poder cambiar, lo único que hay que hacer es romper el orden de las conexiones y conectarlo de forma distinta. Entonces, las hipnosis, por eso, en estos 10 años va a haber un auge bestial porque sirve para trabajar fobias, para trabajar miedos, para trabajar la autoestima, para trabajar el abuso, el maltrato, heridas de abandono, heridas de infancia, heridas perinatales, heridas de gestación, creencias que hemos heredado de ancestros a través de su ADN, procesos de supervivencia que hay que desprogramar. O sea, ahora hay toda una línea de investigación de cómo funciona la red neuronal por defecto. Y por eso ahora está tan de moda en Harvard, en Oxford, el estudio de la psilocibina, de cómo los hongos y las sustancias como el LSD y tal, que antes se utilizaban para ocio, pues pueden tener un enfoque terapéutico dentro de un marco terapéutico, ¿no? Porque por su química rompe esa red neuronal por defecto y al romper la inercia podemos moldear algo nuevo. Entonces, es muy importante y es algo que se ve, ¿no? Sobre todo en cirujanos, en bomberos, en policías, en oficios donde las personas están expuestas a situaciones de mucho estrés que tienen una cabeza distinta, ¿no? Como que paradójicamente tienen un trabajo heroico, pero son absolutamente
ecuánimes, son personas que tienden a la frialdad emocional, a objetivizar mucho algo que tiene un impacto muy grande emocionalmente en las personas, ¿no? Una persona que entra en quirófano, en la familia que hay detrás esperando, entonces esto se entrena, ¿no? Y es algo que en sesiones muchas veces me llegan personas haciendo posiciones o personas que son policías y han tenido una experiencia que les ha generado una transmisión, o sea, que les ha resonado por su historia personal de vida, Sí. y de repente se han bloqueado. Y no consiguen volver a coger la pistola o una porra Claro. o atreverse a ponerse el chaleco, ¿no? Entonces, requiere un entrenamiento y el voluntariado también, no basta con una buena voluntad, ¿no? Es Y que antes- me gustaría que ese fuera el mensaje que Antes lo has se dicho. quede aquí. Lo has dicho muy bien, creo que lo has dicho tú Sí. con el voluntariado, que no siempre... No basta con, venga, quiero hacer. A ver, un momento. Es que a lo mejor no puedo. ¿Cuál es el nivel Claro. máximo a lo que te puedes exponer? Vale, es este. Pues no infravalorices, por ejemplo, el voluntariado que puede haber como teleoperadora o conectando personas. O sea, que hay muchas Eso formas es. de hacer Claro, voluntariado, a eso ¿sabes? voy. A lo mejor yo conducir la furgoneta que lleva los alimentos hasta la central, que lo va a llevar a la ciudad donde está. Perfecto. Estoy haciendo mi trabajo porque es Exacto. que yo no puedo ir a hacerlo. Por más. supuesto. Y no hay que sentirse culpable. Es una cosa que nos encanta. Y no es verdad- menos. No, y no es menos, claro No, que no, no. no, claro, Es es una verdad cadena. que Lidia Ortiz de Zárate siempre que viene nos hace trabajar Nos emocionalmente. encanta, pero es muy tarde ya, ¿eh? Es tarde, pero me vas a dejar que hoy hemos hecho un programa muy bonito. Fíjate, sin desmerecer todos los que hemos hecho y todos los que haremos, para mí el 30 de junio de 2026 Se va va a a ser... quedar en la memoria. Se va a quedar en la memoria, además, porque hemos hablado con gente que sabe muy bien de lo que habla. No es tan necesario prepararse, sino tener bagaje. No sé si me explico. Sí. Tener la Perfectamente. mochila, los libros indicados ya puestos. Sí. Entonces estoy terminando todas las entrevistas con lo único que yo sé, que es música, y poniendo una canción, espero que te guste, no sé si es de tu estilo, pero desde luego fue, porque ya falleció, pobrecito mío, fue el mejor rapero venezolano que ha parido su tierra, que fue Canserbero, y vamos a terminar despidiendo a Lidia Ortiz de Zárate con este Pensando en ti, no sin antes deciros que ya hemos superado los como si yo hubiera hecho algo, los 101.000 seguidores de Lidia Madre mía. Ortiz de Zárate en Instagram. Es la forma más rápida, ¿no?, de contactar contigo, Lidia, me Sí, imagino. sí, Instagram. Cualquier reel de los que vean de ella, cualquier story, merece mucho la pena, sabe mucho de lo que habla. Aquí, para muestra un botón, y el martes que viene te esperará mi compañera Gertrude y mi Porque compañero será de Luis, vacaciones. porque no puedo decir esto sin sonreír, yo estaré de vacaciones. Te agradecemos Corten. Te agradecemos como siempre que hayas venido, y espero que les guste este Pensando en ti de Canserbero, dedicado pues a toda Venezuela. Lidia, muchas gracias por A venir. vosotros.